Hace unos días pusimos en el aire un ejercicio que se llevó a cabo en el Colegio Militar, Tormenta Conjunta, del que participaron no solamente cadetes del Colegio Militar, sino también de otras armas y estudiantes universitarios. Y en este ejercicio de Tormenta Conjunta, el tema sobre el que se trató fue MINUSTAH. MINUSTAH era la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, de ahí su nombre, que estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esa charla que hubo, en esa exposición, en el ejercicio de Tormenta Conjunta en el Colegio Militar, uno de los expositores fue el general de brigada Néstor Dambra, a quien hoy tenemos con nosotros. General, muchas gracias por venir acá a charlar con nosotros como lo hizo ese día en el colegio. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, Liliana por las consideraciones hacia mí y bueno, acá estoy, si puedo ser útil. Seguro que sí. Ese día usted hizo una exposición con un lenguaje muy coloquial para comprender todos de qué se trataba MINUSTAH. Bueno, eso es lo que hoy espero. Cuéntenos, ¿cuál fue su participación? Bueno, en principio yo fui uno de las 18, si no me equivoco, fuerzas de tarea que participaron en Haití. Uh-huh. Cada 195 días había un cambio de fuerza de tarea. Sí. Yo fui la número 11, uh-huh, que me tocó ir. Aún así, bueno, tiene el componente particular de, como ya hablábamos anteriormente, del terremoto, sí, que cambió el contexto de la misión, ¿no? Es decir, uno va a MINUSTAH en esa época con un capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, es decir, la imposición de la paz. Uh-huh. En otras palabras, mantener un ambiente seguro y estable. Claro, recordemos que el ambiente político de la isla era terrible, bueno. Corrupción, violencia, bandas, tráfico de drogas, todo lo que se puedan imaginar, el desvío de fondos. El infierno en la tierra. Sí. El mundo ayuda a Haití. Sí. Sin embargo, la corrupción es un país, yo diría que es un estado fallido ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, no tiene una solución inmediata a Haití. Mi opinión, en su opinión. O sea que digamos, la situación continúa, continúa siendo grave. Continúa grave porque no hay una al retirarse y dejar observadores Naciones Unidas, sí, son menor cantidad de efectivos, no tienen la presencia ni la presión del uh-huh orden que puede llegar a dar Naciones Unidas, y eso, claro, modifica sustancialmente las actitudes y la conducta de las personas. Claro, sí. Eso es lo que yo pienso. Bueno, en ese contexto yo fui como jefe de regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, que estaba en Pigüé, provincia de Buenos Aires, ajá, como núcleo de la Fuerza de Tarea. En la Fuerza de Tarea hay un componente del 40% de Infantería Marina, el 50% del Ejército y el 10% de Fuerza Aérea u otros componentes. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer al elemento de la Armada porque Pigüé está muy cerca de Baterías. Claro. Entonces, a 148 kilómetros. Entonces, tuve la fase entrenamiento, la posibilidad de juntarme con toda la fuerza de tarea entera. Previo al despliegue. Claro, mejor. Hacía una coordinación de fuerzas. Eso fue determinante. Claro. Determinante. Sí, yo creo que es fundamental. Se vio ya cuando fue la guerra de Malvinas, ahí empezaron la fuerza conjunta, sí, digamos, porque si no, cada uno tira para su lado y se pierden esfuerzos. Fue determinante. Ahí conocí a mi segundo jefe, el capitán de fragata, hoy capitán de navío Eloy Uren, y pude interactuar con los que después íbamos a operar en la zona de misión, ¿no? Sí, en Haití. Sí. Bueno, desplegamos y el 10 de enero de 2010 fue el terremoto, ¿no? Sí. Estábamos a 14 días de volver. Que fue terrible.
Terrible. Terrible lo que pasó, no tanto para nosotros que estábamos a 160 kilómetros del epicentro del terremoto, es decir, sí, cambia sustancialmente lo que hablamos, pero más terrible fue las comunicaciones, ¿no? Claro, porque el país tenía 530 hombres allá y lo que buscaba era saber cómo estaban sus gente, seres queridos, claro. o tanto profesionalmente, es decir, organizacionalmente como familiarmente. Seguro, ¿no? sí. Pero las comunicaciones argentinas funcionaron siempre. Ajá. Fue uno de los pocos batallones que tenía un sistema. Qué bien, porque acá en el país siempre se corta. No, lo que pasa es que teníamos una suerte de comunicaciones independientes de MINUSTA y de Haití. Es comunicación ejército argentino. Entonces cambió todo. Claro. Uh-huh. Si bien eran pocas líneas, sí, pero funcionaban. Así que pudimos rápidamente transmitir tranquilidad. En el terremoto falleció solamente, que no dependía de mí, un cabo primero de Gendarmería Nacional que estaba en el HQ, es decir, en el edificio puesto comando en Naciones Unidas en Puerto Príncipe. Ajá. Como se derrumbó, claro, él falleció ahí. Y después el batallón, yo sí tuve una sección desaparecida, es decir, perdida, que no la podía ubicar durante 5 días, ¿no? Uh-huh. Y después sí pudimos dar con ellos. Eso es básicamente. Bueno, cuénteme, un buen día le dicen, usted está destinado en Haití. Sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, primero yo ya venía yo era jefe de regimiento. Sí. Ya tenía 2 misiones de paz en Chipre. Una de capitán, jefe de campo Roca, es decir, 1 o 2 compañías, y operación en una fuerza de tarea. Yo ya estaba, por decirlo de alguna manera, ya completo. Hecho. Ya está. Sin embargo, el regimiento tenía mucha ansiedad de ir a esta misión de paz. Porque, lógicamente, como lo dije en la exposición, cambia sustancialmente pueden tener algún proyecto inmediato, los va a favorecer cultural, militar, profesionalmente y económicamente. Claro. Entonces, no tuve otra que aceptar el puesto de jefe de batallón, que fue una sorpresa para mi familia, para mí, y ponerme a estudiar inglés. O sea, claro. ¿Por qué? Porque yo ya había ido de mayor, era teniente coronel antiguo, ya hacía años, 3, 4, 5 años que no interactuaba, y bueno, tuve que estudiar. Y bueno, la familia lo tomó al principio hostilmente hacia mí. Claro, otra vez habrán dicho. Otra vez se va, bueno. Y posteriormente tuve el apoyo propio de la familia militar. Y llegó allá, ¿y con qué se encontró? Y bueno, algo es un shock. Llegar es un shock, porque en realidad uno ve tanta miseria. Yo siempre digo que el pueblo de Haití no vive, sobrevive. Estamos hablando de 0 electricidad, 0 agua, dormir en la calle. El único periodo de paz, entre comillas, de silencio, es de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Después es como una ebullición que va despertando y va cambiando la fisonomía de la ciudad o de donde uno esté. Es decir, el haitiano no duerme. El desprecio por la vida humana es grandísimo, el accidente. Nada los conmociona ya, porque es una cuestión diaria. Están sobreviviendo en ese lugar. Y eso pega en todos. Me imagino. Pega, pero no como los lugares más carenciados de nuestro país. Multipliquemos un poquito.
Estamos hablando de un caso, la sanidad, ni hablar de todo lo que es atención médica y sanitaria, ¿no? Sí. Estábamos con el Hospital Militar Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, que tiene mucha capacidad y tiene profesionales de primer nivel. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y asistían a la población, pero igual, es como poner una curita en una quemadura de un cuerpo. Así, se lo describo más o menos. Poner un poco de crema en una mano cuando en realidad se quemó todo el cuerpo. Algo así se lo puedo graficar. Mucha miseria, mucha hambre, mucha hambre. Y eso llega a las fibras de todos los soldados argentinos, ¿no? Sí, hay una foto de Wenceslao Brusca, que estuvo destinado allá dándole a una chiquita un yogur. Bueno, es una foto que ha trascendido. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en un momento. ¿Cómo no? Y continuamos charlando con el general de brigada Néstor Dambra, y estábamos hablando justamente de la terrible situación que se vive. Puedo decir que se vive, porque creo que esto continúa en Haití, pasando por la violencia, el hambre, la desnutrición, la enfermedad. Y el papel que cumplieron nuestras Fuerzas Armadas cuando estuvieron presentes, que ya pasó, digamos, de mantener o de tratar de que exista la paz, ¿sí? A cumplir una función humanitaria, ¿no? Que con este hospital, digamos, que trascendió los tiempos, trascendió a la pertenencia argentina, y como decía el general, en realidad se convirtió en una curita en un cuerpo todo quemado. Pero bueno, fue un granito de arena que pusimos. ¿Cómo fue vivir eso, estar inmenso en eso, como dije yo en un primer momento, el infierno en la tierra? Sí, en principio vamos a darle un contexto. Nosotros dependíamos de un Estado Mayor, de aproximadamente unas 70 oficiales multinacionales, ¿no? Sí. ¿Qué países estaban? Y, por ejemplo, bueno, voy a recordar, por ahí puedo cometer algún error, pero Brasil, Uruguay, el operaciones era de Francia, Canadá, y bueno, después países menores, Nicaragua, Bolivia. O sea que Latinoamérica mucho muy presente, y otros países como Francia. Pero ¿qué pasó? Al producirse el terremoto, se derrumba el puesto comando y nos quedamos sin autoridades. Todos fallecieron. Claro, todos. Quienes comandaban ahí, todos. Entonces, al no tener nosotros una directiva, tener incertidumbre, tener preguntas, sabiendo de las imágenes de CNN que algunas llegaban a nuestra propia base, decidí conformar una suerte de columna mecanizada y de ayuda humanitaria. Mecanizada porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, y de ayuda humanitaria para tratar de paliar lo que decíamos antes, ¿no? Tratar de poner una curita a todo esto. Pero cuando ya vamos marchando, estamos en un camino de 165 kilómetros en 8 horas, 10, 12 horas. Más las grietas producidas por el terremoto. Entonces, el llegar ya fue muy difícil. Muy difícil. Yo fui con una compañía, dejando mi reserva. Cuando llegamos me presenté al Deputy Force Commander, que era un general chileno, Chile también, Chile también estaba, y él me asignó el lugar de alojamiento en la zona del aeropuerto de Haití, en la cabecera de pista. Entonces ahí estuvimos 3 meses aproximadamente, 2 meses y medio. En ese lugar operábamos, y el HQ se conformó en la cabecera también es decir, el puesto comando alternativo, porque se había derrumbado, con nuevas autoridades, con nuevos. Eso le iba a preguntar, líneas. Porque murieron todas las cabezas, digamos, y
No se provocó un desbande. No, eso es lo que tiene la organización militar, ¿no? Es decir, está previsto, que está preparado para que de alguna manera suceda. Claro, aunque la cabeza falte, siempre hay alguien que toma el mando. El Force Commander regresó al día siguiente, porque estaba de licencia. Entonces, el general Floriano Peixoto Vieira Neto, del Ejército de Brasil, un general distinguido y realmente un ejemplo para nosotros, él vino al día siguiente, muy, muy compungido. Su propio ayudante había fallecido porque él no había salido de licencia. Y bueno, a partir de ahí, el problema era la ayuda humanitaria que llegaba al aeropuerto. Sí. Dentro de la ayuda humanitaria que llevaba al aeropuerto había saqueos de tratar de ingresar al linde estoy hablando del contorno del aeropuerto, por parte de la población. Claro, porque estamos hablando de todas necesidades. Sí. Yo, como lo dijimos el otro día en la reunión, ante una catástrofe, lo primero, lo esencial, lo básico es el agua. Sí. Primero, antes que el alimento. Agua claro, y agua. Porque uno sin comer puede pasar más tiempo, pero sin tomar agua Exactamente. No. 3 días, agua. Empezamos con esa actividad. Y a partir de ahí empezamos a abastecer. Una vez que estabilizamos el aeropuerto, porque había que hacer acciones disuasivas, había armamentos, bandas que ingresaban, querían robar. Una vez que teníamos eso estabilizado, nos dieron 3 campos de refugiados de 10.000 personas cada uno. Y había que... Todo era responsabilidad nuestra en cuanto a la alimentación, al alojamiento y al lugar. Sí. En lugares tipo estadios. Sí. No estadios. Plazas, algo así. Con lonas, ni siquiera carpas, ¿no? Me imagino. Lonas o plásticos. Sí, para cubrirse un poco de... Exacto. Y a partir de ahí empezamos. El problema de la ayuda humanitaria mundial, que lo dijimos en el colegio militar, es que no se fracciona el alimento. Eso fue terrible, porque uno no puede a una anciana de 80 años darle 50 kilos de arroz, porque no puede ni trasladarlo, se lo van a robar y todo lo que conlleva esto. Entonces, lo que hicimos como contingente argentino fue fraccionar todo lo que nos daba. Claro. Eso favoreció un poco a la distribución de alimentos, que a la vez había activistas dentro del mismo campo de refugiados. 10.000 personas es mucho. Me imagino, sí. Y ellos querían sustraer el alimento y revenderlo. Como pasa siempre. En todos lados. En todas partes. Y bueno, esa fue nuestra actividad, más ir a sectores, digamos, cercanos a Puerto Príncipe a dar ayuda, con camiones y tanques, ¿no? Bueno, en ese contexto estuvimos, por ejemplo, en un día tipo había 20 veces de ayuda humanitaria, más los 3 campos de refugiados, más mi gente, que había que rotarla cada 12 días para que puedan lavar su ropa, para que puedan descansar reponerse, un poco, lógico. Tomar contacto con la familia, porque era más difícil en Puerto Príncipe que en nuestra base. En ese contexto tuvimos que operar después vino un montón de organizaciones que no sabíamos, desde perros mexicanos hasta... Y todos venían a la cabecera de pista a buscar un poco de camaradería, entre paréntesis, porque nos cocinábamos nosotros, nos autoabastecíamos nosotros. Ustedes se autoabastecían en todo. Entonces, el mensaje es: la operación de ayuda humanitaria se planifica y ejecuta como una operación militar. Por eso sale bien. Claro. Esa es mi idea, ¿no? Bien. Hacemos una pausa y seguimos. Bueno, y seguimos con el general de brigada Néstor Dambra.
y nos estaba contando de todo lo que era la cuestión organizativa, con qué se encontraron, o sea, cuando llegaron, qué fue lo que pasó después del terremoto, al desaparecer las autoridades, cómo tuvieron que reorganizarse. Pero ahora mi pregunta va, ¿cómo fue que los recibió la sociedad? Empezando, en Haití se habla creolé. Creol. Es un francés, digamos, con determinadas adaptado con determinadas características. ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Los recibieron bien? ¿Preferían determinada fuerza a otras? ¿Cómo fue? El batallón tiene asignado 14 traductores de creol, que tienen el régimen de vida del batallón argentino, dependen del batallón argentino y salen a todas las actividades operacionales como uno más de la patrulla. ¿Son haitianos? Haitianos. Sí. Haitianos o dominicanos. Claro, que hay gente que está viviendo en el país. Y ellos son nuestro nexo, porque hablan tanto español, inglés y creol. Entonces, ellos serán nuestro contacto. Claro. Pero el argentino tiene una forma de comunicarse muy, muy particular, que se hace entender en todas partes del mundo, y el haitiano eso lo valoró siempre, porque se dio cuenta que todos los países sudamericanos, en particular Uruguay, Argentina, Bolivia, todos los que tienen alguna sensibilidad propia del latino, favorecía mucho la relación con el haitiano, ¿no? Claro. Y la relación con otros países como Francia, Francia quizás los unía un poco más. O sea, eso, todo había distintos niveles de inglés y hay que manejarlo en el idioma de la misión. El idioma oficial de la misión es inglés. Sí. Entonces, por más que no podamos tener entre jefe de batallón una conversación. Claro, pero lo que es oficialmente se hace en inglés. El briefing era en inglés y la preparación de las exposiciones en inglés. ¿Todo el personal estaba entonces en condiciones? No todos podemos decir los que tienen alguna escala de responsabilidad y mando, es decir, en los distintos niveles de decisión. Por ahí los soldados de una patrulla, los últimos 4 soldados, no era necesario que tengan nivel de idioma inglés, ¿no? Pero de jefe de sección hacia arriba, sí. Ahora, vivimos la violencia del país, una violencia política, pero hay mucho robo, hay mucha gente que también abusa o aprovecha la situación, hay mucha prostitución. Sí. ¿Cómo se manejaba todo eso? Primero le hablo de lo que estaba determinado. Lo que estaba determinado es 0 tolerancia a cuestiones de género y sexo. Para que se dé una idea, muchos de los instigadores que no eran de Naciones Unidas, se hablaba de cambio de alimentos por sexo. El componente argentino en ninguna de sus fuerzas de tarea tuvo ningún tipo de inconveniente, porque la formación de fondo que ya traían cada uno de los batallones hizo que el comportamiento fuera el adecuado. Igualmente hay que tomar medidas particulares. Estamos hablando de una zona que de Latinoamérica es la primera en contagios de orden sexual, es decir, las plagas y todo eso era terrible. Eso por un lado, en la parte género. Y la otra parte que me dijo era... La violencia en cuanto a robos y demás, agresiones, ahí hay crímenes. Mucha disuasión. ¿Cómo se hace la disuasión? Se llama demostraciones de fuerza. Gran presencia de Naciones Unidas en un momento dado, no dilatar en el tiempo. Es prácticamente de un momento para el otro, helicópteros, Hammer, Panar, es decir, vehículos blindados mecanizados a rueda, marcar una presencia muy fuerte, disuade absolutamente todo, por lo menos
en un tiempo de 48, 72 horas, hasta que de vuelta se dan cuenta que pueden llegar a actuar de nuevo. Pero, y después, bueno, la ayuda humanitaria venía por Dominicana, es decir, la otra parte de la isla, y ahí los camiones sufrían emboscadas. Claro, me imagino. Estamos hablando de camiones de 18, 20, 24 ruedas, es decir, camiones grandes, gigantescos, donde el conductor abandonaba el vehículo. Claro, ante los disparos en cabina. Sí, me imagino que sería una horda que se tiraría. No, a la selva se iba. Claro. Y los conductores argentinos se hicieron cargo de digamos, la columna de ayuda humanitaria también. Así que se dieron el gusto de manejar Mack, que son vehículos que solamente lo pueden manejar en las películas. Bueno, algo bueno algo tenía sacaron. Que tener. Bueno, y hablando de algo bueno, cuénteme 2 momentos, uno bueno y uno malo que les tocaron vivir. Bueno, a ver, lo tengo que pensar. Bueno es la camaradería, bueno es trabajar con una tropa profesional, con un batallón. Yo no estaría hablando acá si no fuera por lo que me debe a mí el batallón, lo que yo le debo al batallón en cuanto a tener la calidad profesional de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Armada y Ejército. Esa calidad profesional está intacta y la educación en valores tiene sentido en ese tipo de actividades. Y malo, todo lo que pasó después del terremoto. Lo que pasó en el sentido de lo que vimos, lo que vivimos, exacto, cómo nos afectó, cómo nos pegó, hasta psicológicamente en el caso de algunos, ¿no? 12 aproximadamente que no recuperaron así nomás, pero el resto malo. Usted me voy a adelantar, usted me preguntó, ¿volvería a Haití? No. No volvería porque creo que es un ciclo, creo que es un momento determinado, una parte de la historia determinada, lo que me tocó, y bueno, creo que no sería de mí, porque pega, todo esto moviliza, pega. Claro, pega en lo humano, imágenes, más allá, digamos, del militar, ¿no? Exacto. Ahora, usted ha estado en otras misiones de paz, en Chipre. En Chipre, 2 veces. Si tuviera que comparar. No. Chipre es una misión de como nosotros le llamamos, de escuela, de manual, donde todo funciona. Primero, que es sostenimiento de Naciones Unidas. En el caso de Haití es autosostenimiento del país. Completamente distinto. Totalmente distinto. Y en segundo lugar, las situaciones que se viven son propias de Naciones Unidas, del manual de Naciones Unidas, donde uno debe hacer lo que debe hacer en una situación operacional profunda, ¿no? En Chipre tampoco vamos a... Sí, a menospreciar, pero... Sin embargo, en Haití la variable... Claro, pasa todo junto. Universal, y uno tiene que resolver varias puertas abiertas con una formación profesional y militar de detalle. Si no hay detalle y no hay entrenamiento anterior, no hay misión de paz. El entrenamiento anterior es como en un conflicto armado. El entrenamiento es la base de lo que se va a vivir. Uno va a una misión de paz con el tanque lleno y se va gastando el combustible hasta quedar en reserva. Claro. Si no hay una buena formación de fondo espiritual y profesional, no hay reserva. Esa es mi opinión a lo que usted me preguntaba, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy buena su exposición, esta pintura que usted hizo de ese momento que se vivió en Haití, y creo que todos hemos podido comprender qué es esta MINUSTA. Ahora,
para terminar, ¿Argentina está al nivel de otros países del mundo? Yo siempre digo que como director, ex director de Cadecopaz, o por lo que pude apreciar, a igualdad de medios, Argentina tiene un nivel profesional superior. A igualdad de medios. Y en Naciones Unidas lo que permite es que todos los batallones tengan los mismos medios. Claro. Y ahí era donde se destacaba nítidamente el batallón argentino, que fue el único batallón que acompañó al Force Commander, porque todos los demás fueron sacados de la isla. Y nosotros nos quedamos 2 meses y medio más. Por la calidad y el pedido del Force Commander que lo acompañemos, y por Argentina, que estaba preparando otra tropa para mandar. Bueno, entonces llegamos a la conclusión. Lo mejor que tenemos es nuestra gente. Es la gente, es la gente. General, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Liliana. Muchas gracias al equipo y por haberme citado y escuchado en estas palabras. El gusto ha sido nuestro. Continuamos.